podemos tomar a Mafalda y a Susanita para poder articular las teorías del feminismo, la perspectiva de género y las teorías de Pierre Bourdieu. ¿Por qué decimos esto? Porque son dos niñas que en su discurso representan estructuras que se vienen construyendo socialmente e históricamente y que son totalmente distintas, pero a la vez que conviven en un mismo campo. Es decir, por ejemplo, la pequeña Susanita en las creaciones de Quino siempre expresa sus deseos y sus orgullosos deseos de cumplir y reproducir las prácticas que hacen, entre comillas, a una mujer, a una gran y completa mujer del siglo pasado, y de tener su propia casa y de poder tener hijos que responden al deber ser de otros tiempos y de otros estereotipos. En todas las viñetas podemos ver también cómo otro personaje opuesto, el de Mafalda, está en constante cuestionamiento de los supuestos que plantea Susanita. Lo que no quita que estos dos pensamientos coexistan, ¿no? Pierre Bourdieu habla de la teoría del hábitus, nos propone esta teoría, en donde va a decir que es un conjunto de esquemas generativos a partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él, como por ejemplo Mafalda y Susanita perciben el mundo de manera distinta y actúan en el mismo también de diferente forma. Estos esquemas generativos generalmente se definen como estructuras cognitivas, porque han sido conformados a lo largo de la historia de cada gente, es decir, de ellas dos, a partir de las cuales se producen los pensamientos, percepciones y acciones. Entonces, son estructuras estructuradas, que actúan como estructuras estructurantes. ¿Qué significa esto? Que son disposiciones que se van internalizando en estos agentes, en ellas, y que constituyen esquemas. Por ejemplo, podemos ver acá en los chistes de Quino que acá Susanita en estas viñetas le cuenta a Mafalda que ella va a ser una señora, va a tener hijos, va a comprar una casa, que después tendrá joyas y que después tendrá nietos, y le pregunta a Susanita si le gustaba su vida. Y lo que le responde ella era que sí, pero que el único defecto es que eso no era una vida para ella, sino que era un escalafón. O en otra viñeta en donde Mafalda le plantea a Susanita que los tiempos cambian y que la mujer debe contribuir al progreso, al cambio social. O en esta otra en donde Susanita cuestiona o se ve afligida por lo que es el movimiento por la libertad de la mujer y responde diciendo que válgame Dios, ya no saben qué inventar. Entonces Susanita responde a una regla que tiene interiorizada, a una regla del patriarcado, del sistema patriarcal. Entonces vemos aquí cómo a través de la categoría de género que fue creada por las autoras y teóricas feministas, plantean esto como una categoría social en donde se puede explicar las desigualdades entre hombres y mujeres poniendo énfasis en la noción de multiplicidad de identidades y dividiendo lo femenino y lo masculino, y que se conforman a partir de una relación cultural e histórica. Esto se plantean como enfoques globalizadores y como rasgos que hicieron a funciones psicológicas y socioculturales construidas, en donde los sextos responden a dos ámbitos totalmente distintos y a una división de ámbitos en la vida cotidiana, el ámbito público y el ámbito doméstico, al que se le atribuyó las funciones de la mujer históricamente. Si bien esto es cuestionado por autoras como Simone de Beauvoir, en donde ella plantea que el feminismo es una forma de vivir individualmente, pero hace especial énfasis en la lucha colectiva, en esto de encontrar en el otro la significación y poder encontrar otra forma de pensar, otra forma de habituar, otra forma de poder construir nuevas estructuras. Y que las mujeres empiecen a involucrarse en esa esfera pública. Otras autoras
como Rita Segato también ponen en cuestión y critican en cierto punto al sistema patriarcal, también hablando de la especificidad de los roles de género, por ejemplo. significaron, tanto Kate Miller como Judith Butler, para la historia de la mujer y la historia del movimiento feminista, ser precursoras y habilitadoras de aquello que en algún momento era indisoluble o imposible de pensar en cuanto al ser una mujer. O sea, representan condiciones o posibilidades de poder modificar aquello que parecía imposible de modificar. Y dan este pie de decir que lo natural no es natural, lo natural es una cuestión construida socialmente. Acá hablamos en términos de feminismo, sororidad, y que estas mujeres se rebelaron contra un mundo y visibilizaron específicamente un mundo que no abría o no daba las mismas posibilidades a las personas dependiendo del género. Es decir, en el otro, en la lucha colectiva, en el cuestionamiento colectivo, se pudo poner en la mesa cuestiones que antes, en otro momento, eran intocables. Y también, por ejemplo, Rita Segato va a hablar de las estructuras elementales de la violencia, cómo a lo largo del tiempo las mujeres naturalizaron estas prácticas porque eran correspondidas al género. Entonces, como decíamos, el movimiento y estas mismas autoras y pensadoras empiezan a cuestionar este mismo sistema. También las elaboraciones históricas y los de género representan sistemas de poder con un discurso hegemónico y dan cuenta de la existencia de conflictos sociales. Pueden problematizar las relaciones de género y pudieron romper con la idea de el carácter de lo natural. Entonces, por eso nosotros vamos a relacionar también con lo que dice Bourdieu sobre el concepto de campo, porque el campo es un espacio social de acción y de influencia. Entonces, este mismo genera y condiciona hábitos. Entonces, nosotros decimos que el feminismo y las mujeres que integran este movimiento empezaron a legitimar estos hábitos y este campo, que es una condición necesaria para que el mismo funcione. Con todo lo que venimos planteando, podemos dar cuenta de que los cuestionamientos que se generaron en los movimientos no solo atravesaron ámbitos esenciales, sino que todos los ámbitos que hacen a la vida cotidiana. Por ejemplo, y para poder particularizarlo, el ámbito laboral. Podemos ver que hoy en día la mujer pelea por puestos de trabajo, por incorporarse en el ámbito laboral remunerado, y por esto de poder problematizar al ámbito doméstico también como un trabajo. Entonces vemos, y volviendo ya a las historietas de Quino, cómo en nuestra sociedad todavía coexisten y todavía hay mujeres que se sienten identificadas con lo que piensa Susanita y anhelan ser las mismas, y con otras que se posicionan y ven la realidad desde la postura de Mafalda. Sin embargo, el movimiento feminista de estas autoras y nosotras como estudiantes y futuras profesionales deseamos que la perspectiva empiece a mutar, empiece a cambiar y que sobre todo se dejen de vulnerar los derechos de las mujeres.